Algo peor que el pecado es la naturaleza pecaminosa. Y yo le voy a explicar, ¿sabe lo que es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa no es solamente pecar, sino la tendencia que tenemos a pecar una y otra vez. Es decir, no solo equivocarnos, sino a tropezar una y otra vez con la misma piedra. La tendencia justamente a lo que conocemos como las recaídas. Una persona que quizás se está recuperando de las adicciones conoce un poquito más acerca de esto, ¿no? Donde, de hecho, dentro de los tratamientos de recuperación de adicciones, hasta se estipula y se estima muchas veces que haya recaídas y se le enseña a las personas adictas a poder trabajar con las recaídas. Y saben, analizando un poco la palabra de Dios, yo me doy cuenta de que hay una naturaleza en nosotros los seres humanos que muchos le llaman la naturaleza de Adán, que Adán cayó teniendo todo, estando cerca de la presencia de Dios, desobedece a Dios y peca. Hay una naturaleza siempre a hacer lo incorrecto. Es como que lo malo de alguna manera nos tira, lo negativo de alguna manera siempre ejerce en nosotros cierta fuerza y cierta presión y tenemos que estar peleando contra esas cosas. De hecho, ¿por qué caemos en el pecado? Porque nos gusta. No hay otra razón. A veces le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al enemigo, le echamos la culpa a las amistades que nos influencian mal. Pero lo cierto es que caemos, dice la Biblia, de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia son los deseos de nuestra carne. Y el deseo de nuestra carne, en la mayoría de los casos, es tendencia a hacer lo incorrecto. A pesar de que la Biblia dice que nuestro espíritu siempre está dispuesto a conectarse con Dios, la parte más difícil que nosotros tenemos que vencer es nuestra propia carne, nuestros propios deseos. La naturaleza pecaminosa es la capacidad de recaer una y otra vez o de pelear una y otra vez con lo mismo. Hay gente que a mí me pregunta y me dice, pastor, yo estoy peleando con ciertas cosas y estoy venciendo, pero ¿hasta cuándo voy a tener que seguir peleando? ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Toda la vida. Mientras seamos carne, mientras seamos seres humanos, toda nuestra vida vamos a tener que pelear contra nuestros deseos. Obviamente hay tiempos donde el espíritu se fortalece tanto, donde estamos tan cerca de Dios, que se nos hace más fácil. Pero que algo sea fácil no significa que no tengamos que enfrentar la situación o que no tengamos que pelear contra eso, o que en nosotros no haya una cierta tendencia a querer siempre buscar que recaigamos en lo mismo, que tengamos los mismos problemas, los mismos deseos, las mismas tentaciones. Ahora, muchas veces tenemos metas y esas metas no se cumplen solamente orando. ¿Cuántos se han establecido metas para este año? Levanten la mano. ¿Cuántos han orado por esas metas? Bien. Ahora sean sinceros, ¿cuántas de esas metas todavía no se han cumplido? Y uno me puede decir, bueno, pastor, el año todavía no terminó. Está bien, tenga fe, todavía le queda medio año, ¿no? Como para poder revertir esa situación. Ahora, no alcanza con establecernos metas y orar si nosotros no empezamos a incorporar en nuestras vidas hábitos y conductas que nos acerquen hacia el lugar donde nosotros queremos. ¿Y qué tiene que ver las metas que nos establecemos con la naturaleza pecaminosa? Que el pecado justamente nos aparta de las metas, que el pecado nos aparta del propósito. Una persona que peca está alejada del propósito. Es más, una persona puede conocer su propósito, pecar y creer que su propósito no es real, a causa de vivir una vida de pecado. A causa de vivir una vida de acuerdo a sus deseos, puede perder el placer por encontrar ese propósito. Ahora tenemos que, como les decía hoy, establecer en nuestra vida hábitos. Bien, hábitos. Y los hábitos tienen que ver con un cambio de vida, no solamente con un cambio de acción. Y te lo quiero repetir a esto. Los hábitos que tenemos que establecer para alcanzar nuestras metas tienen que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de vida. Y no solamente con un cambio de acción. De hecho, escuche, cambiar las acciones sin cambiar la mentalidad, tarde o temprano nos va a llevar a recaer en lo que habíamos caído. O sea, cuando yo hago algo por imposición, porque me imponen, porque me dicen que lo tengo que hacer, tarde o temprano termino frustrándome y termino recayendo en lo que Dios me había sacado. Yo he escuchado, por ejemplo, parejas, matrimonios que
De repente la esposa le dice, tenés que venir a la iglesia porque si no venís más a la iglesia, no te cocino más. ¿No? O si no venís más a la iglesia, si no sembrás durante el día, no cosechás más a la noche. Los casados me entienden. Tenés que venir a la iglesia. Entonces, por imposición, hacemos muchas veces que la otra persona haga lo que nosotros queremos, pero la otra persona en realidad no está cambiando. Le estamos imponiendo un hábito por la fuerza. Y esos cambios, por lo general, casi nunca funcionan. Los cambios de hábitos tienen que ver con un cambio de identidad. Yo le voy a decir algo, y esto va a desesperanzar un poco a los gorditos como yo. Está comprobado científicamente que las dietas no funcionan. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno hace una dieta, se establece una meta y dice, tengo que bajar tantos kilos. Y uno puede, con mucho esfuerzo, reprendiendo la comida en el nombre de Jesús, comer pastito y bajar hasta llegar a esos kilos que yo quiero tener. Pero ¿saben qué pasa después? En el 90% de los casos las dietas no son sostenibles. Y les digo más, cuando alcanzamos la meta, ocurre todo lo contrario, que es lo que los médicos llaman el efecto rebote, que es que la persona ya alcanzó la meta, no se siente más motivada y empieza a comer más que antes y gana aún más kilos de los que tenía. A mí me ha pasado, yo durante mucho tiempo he hecho dietas, he hecho ejercicio y he peleado después con el efecto rebote. Porque ¿qué pasa? Cambiamos la acción, establecemos un hábito en nuestra vida, pero nuestra mentalidad no cambia y nuestra identidad no cambia. Entonces, si no tenemos un cambio verdadero y un cambio de identidad, nosotros no vamos a poder cambiar nuestra vida de manera radical. ¿Por qué? Porque estamos tratando dentro de nuestras propias fuerzas y estamos peleando contra una naturaleza que es más fuerte que la naturaleza humana, que la naturaleza pecaminosa, que la naturaleza que siempre me va a llevar a la hamburguesa y no a la lechuga. Estamos peleando contra una naturaleza que está establecida en nuestra genética. No necesitamos un cambio de hábito, necesitamos un cambio de identidad. Hay gente que intenta cambiar los hábitos, pero no cambia su identidad y siempre termina recayendo. Uno puede hacer una acción pensando lo contrario a lo que está haciendo. Una vez un jefe, yo no estaba muy convertido al Señor, pero no me da vergüenza contar estas anécdotas a mí. Una vez estaba trabajando yo en un lugar y no era un jefe, era un supervisor en realidad, pero me tenía muy mal este muchacho, siempre peleaba, discutía conmigo y teníamos bastantes entrecruces de palabras, ¿no? Y yo siempre fui demasiado sincero y fui muy agresivo con mis palabras, no físicamente, pero con mis palabras, ¿no? Y este muchacho me trataba mal y a pesar de que era mi supervisor, me decía él, yo pienso que vos no querés trabajar. Yo era uno de los empleados que más trabajaba en ese lugar. Me dice, yo pienso que no querés trabajar, así que ahora vas a ir a hacer lo que nadie hace. Y me decía, vas a ir a barrer el galpón. No correspondía, no era parte de mi trabajo, pero él me mandaba. Y me decía, yo pienso que vos no querés trabajar. Y yo le digo, yo pienso que vos sos un idiota, le dije. Así de simple. Y me dice, ah, ¿sí? ¿Vas a ir a barrer el galpón? No, no voy a ir. Me dice, te lo voy a hacer así por el jefe. Y venía el jefe general y me decía, Ezequiel, por favor, anda y barrer el galpón. Y tenía que ir a barrer el galpón. Entonces yo cambié la acción y fui a barrer el galpón. Y pasaba por al lado de mí y me decía, ¿qué pensás ahora que estás barriendo el galpón? Yo estoy barriendo el galpón, pero sigo pensando que sos un idiota, le decía. Cambié la acción, pero no cambié la mentalidad. Por lo tanto, con escoba o sin escoba, para mí seguía siendo un idiota el tipo. Y hay gente que cambia las acciones, pero no cambia su mentalidad. Y tarde o temprano vuelven a recaer. Y tarde o temprano se frustran, porque ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hacer las cosas por revelación y no por imposición. La imposición genera rebeldía. A veces hay gente que cree que la iglesia funciona con imposición. ¿Quién le va a decir al hermano fulanito que está haciendo mal las cosas? El pastor debería decirle algo, el líder debería decirle algo, tal persona debería decirle algo. ¿Y sabes qué? La rebeldía y la imposición genera más rebeldía. Pero las cosas tienen que funcionar por revelación. Hablaba con un pastor amigo un día que me dice, ¿cómo haces? Me dice, para que la gente diezme. Y me contaba cada tontería, hermano, y cada estupidez.
Me decía, yo les pregunto a los congregantes cuánto ganan. Yo les pido a los líderes el recibo de sueldo. Yo les pregunto esto, yo les pregunto el otro. Y le dije, ¿quién sos vos para meterte en la vida de los líderes, en la vida de los hermanos? ¿Quién sos vos para manejar la vida de la gente? Y me decía, ¿pero cómo hacés para que diezmen? Yo predico y el Espíritu Santo revela. Y la gente al poquito tiempo que está congregando dice, pastor, siento la necesidad de diezmar. Porque no soy yo quien se lo impongo. Porque es el Espíritu Santo a través nuestro. Y el cambio lo hace el Espíritu Santo. Pero a veces viene una persona quizás con hábitos de la calle, con un montón de cosas, y le decimos, tenés que vestirte de esta manera, tenés que sentarte de esta manera, tenés que hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta, listo, ya está. Y la persona muchas veces lo hace por imposición. Pero tarde o temprano termina recayendo. Y cuando la persona recae y vuelve a su vieja vida, lo juzgamos como un pecador. Mirá qué pecador, mirá qué rebelde. No, en realidad no se le reveló. Una vez estábamos haciendo bautismo en la iglesia y vino un cristiano de hace muchos años. Estábamos bautizando personas nuevas, obviamente, pero un cristiano de hace muchos años, cristiano de toda la vida, me dice, pastor, yo también me quiero bautizar. Entonces yo le digo, ¿cómo te va a bautizar de vuelta si ya te bautizaste? ¿Vos no venís de cristiano de hace años, no venís sirviendo en una iglesia? Me dice, sí, pastor, pero ¿sabés qué pasa? En la iglesia donde yo me bauticé, me obligaron. Yo empecé a congregarme y me dijeron, te tenés que bautizar al agua. ¿Y por qué? No sé, pero al agua. Lo veían sucio al hermano, lo quisieron mandar al agua. Al agua. Y se lo impusieron, pero no se le reveló lo que era el bautismo. Y él me decía, hoy entiendo lo que es el bautismo. Hoy entiendo lo que significa el bautismo y me quiero bautizar. Y eso es lo que vale. Porque la revelación no funciona por lo que nosotros le podemos imponer a una persona. La revelación funciona por lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Y te repito nuevamente, tiene que ver con un cambio de identidad, no con un cambio de acción. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vamos a leer hasta ahí solamente. Fíjense qué locura. Nicodemo era una persona instruida en la ley, conocía la palabra de Dios. Era una persona que se encargaba de enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, no entendía un principio tan simple. Jesús le dijo, tenés que nacer de nuevo. Jesús no le habló de un cambio de acción. Jesús no le dijo simplemente deja de pecar. Jesús le dijo, empecé una nueva vida. Jesús le dijo, nace de nuevo. Hay algo que me sorprende en la palabra de Dios. Y es que muchas personas que Dios cambia, automáticamente les cambiaba el nombre. Podemos ver el caso de Abraham, podemos ver el caso de Jacob. Y uno puede decir, ¿cómo le puede cambiar el nombre? ¿O por qué Dios le cambiaba el nombre? Porque antiguamente el nombre estaba 100% asociado con la identidad de la persona. ¿Me entendió esto? Porque esto es muy interesante. El nombre estaba asociado con la identidad y con las acciones de la persona. Por ejemplo, analicemos la vida de Jacob. ¿Saben qué significa su nombre? Significa timador. Significa estafador. Y durante mucho tiempo él estuvo etiquetado como el estafador. Vivió en un entorno de estafa, vivió haciendo lo incorrecto de parte de Dios. Pero dice que llegó un momento donde Dios le cambió el nombre y le dijo, ahora te vas a llamar Israel. Y hubo tantas personas en la Biblia que Dios les cambió el nombre. Al mismo Abraham Dios le cambió el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que si el nombre estaba asociado con la identidad, el cambio de acción no era solo un cambio de hábito. Era un cambio de identidad. Era un cambio completo. Ahora vas a ser otro. Vas a ser una persona diferente. Porque para cambiar tus hábitos tenés que ser justamente una persona diferente para no volver a recaer. Y la manera de no volver a recaer es un cambio completo de mentalidad. De hecho, escuche, la palabra arrepentimiento viene del griego que significa metanoia, que es cambio de mentalidad. Arrepentirse no es solo dejar de pecar, sino arrepentirse es cambiar la mentalidad que yo tengo con respecto al pecado y empezar a ver el pecado como tal. Empezar a ver el pecado por lo que es. Eso es el verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando personas y se acercaban los escribas y los fariseos y decían, nosotros también nos queremos bautizar, porque ellos pensaban que haciendo un acto ya estaban perdonados en sus pecados. ¿Y sabe qué les dijo? Primero, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea que no iba a servir de nada si no había un cambio de mentalidad.
Hay gente que cree que por venir a la iglesia ya ocurre un cambio. Y es parte del cambio venir a la iglesia, no estoy diciendo que no, Hay gente que cree que por congregarse ya comienza un cambio, que por ofrendar ya comienza un cambio, que por diezmar ya comienza un cambio. Y eso es parte del cambio. Pero ¿sabes qué? El Señor tiene que hacer un cambio de identidad. La Biblia cuenta una historia donde Dios le muestra a un profeta una visión. Y dice que esa visión está él en un taller del alfarero y le muestra cómo el alfarero comienza a trabajar, a crear una vasija con el barro. Y dice que esa pequeña vasija, porque tenía un pequeño defecto, dice que no arregló ese defecto, dice que la rompió y la hizo nuevamente. Y de ahí viene una canción que dice: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Dice: toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Habla de rompernos, hacernos de nuevo. Hay cosas que en nuestra vida están mal hechas. Hay cosas en nuestra vida que vienen mal de fábrica. Hay cosas que ya vienen seteadas, mentalidades, maneras de pensar que vienen de nuestros ancestros, de nuestros padres. Mentalidades de pobreza, deudas, adicciones, cosas que están en nuestra genética natural. Por eso es que la Biblia habla de un cambio total. Ahora, hay gente que se rinde a su genética. Dice: como mi papá era un desastre, como mi abuelo era un desastre, bueno, acá está el pequeño desastre que se va a esforzar por crecer y ser un gran desastre. Y nos rendimos a eso. En lugar de pelear contra esa naturaleza y contra esa genética y decirle: Señor, ¿quién soy ahora? Vos me cambiaste el nombre. Vos me diste una nueva identidad. Vos me diste, Señor, algo nuevo. Yo me rehúso a ser quien el mundo me dice que tengo que ser. Yo me rehúso a vivir como el mundo me dice que tengo que vivir. Yo quiero hoy comenzar a adoptar una nueva naturaleza, una nueva genética de Dios, que me diga cómo tengo que vivir. ¿Cómo tengo que caminar a partir de ahora? ¿Cómo van a ser mis hábitos a partir de ahora? Porque de eso se trata la nueva naturaleza. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Dios cambió el nombre porque el nombre muchas veces estaba asociado con lo que la persona era. Mirá, no solo pensamos lo que pensamos, sino que somos lo que pensamos. Una vez se armó con un grupo de alumnos adolescentes que yo tenía un debate bíblico, y a mí me gusta debatir la Biblia con respeto, no discutir, sino debatir. Hay una gran diferencia, porque la Biblia no es para pelear o para discutir, pero se puede debatir y se puede aprender de los debates. Y un joven tenía un versículo muy mal interpretado, entonces yo le expliqué claramente cómo se interpretaba ese versículo, pero no según mi interpretación, según la Biblia. Yo le decía: mirá, históricamente esto es así por esto y esto y esto, y por esto, y le expliqué todo. Y cuando le termino de explicar todo, me dice: bueno, yo te entendí, me dice. ¿Y crees que es cierto lo que te digo? Sí, me dice, pero igual sigo pensando como yo pensaba. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que no pensamos lo que pensamos, sino que somos lo que pensamos. Lo que pensamos moldea nuestra naturaleza. Lo que pensamos moldea nuestra manera de reaccionar a los demás, al mundo, a nuestro entorno. Por eso que el Señor tiene que hacer un cambio de mentalidad. En el ejército se conoce un concepto como de romper y quebrar al viejo hombre para formar un soldado fiel, un soldado leal, un soldado que sepa inclusive dar su vida por la causa. Pero para eso se tiene que romper el viejo soldado, el viejo hombre. Hoy ha cambiado mucho la milicia, hoy es un poco más light. Pero mi papá me contaba en sus épocas de militar que era muy complicado. Me dice: te trataban que te hacían sentir una basura. Te hacían sentir que tu vida no valía nada, te hacían sentir mal. Y decía: y todas las personas que nos trataban de esa manera pensábamos que eran personas basura, que eran malas personas, pero después nos dábamos cuenta que era parte de nuestra formación eso. Que tenían que romper ese viejo hombre, quebrarlo para formar un hombre nuevo. ¿Y sabes qué? Basta que vos le pidas al Señor que forme un hombre nuevo para que Dios te empiece a romper. Y para que Dios te empiece a probar. Y para que Dios empiece a probar tus emociones. Justo ahora, Señor, que yo estoy peleando con mi carácter, me manda a la suegra que me venga a visitar. Justo ahora que yo estoy tratando de ser mejor persona, Señor, me pones esta situación.
Justo ahora que estoy tratando de salir de las deudas, se me rompe la heladera o se me rompe el calefón y tengo que gastar plata que no tenía que gastar. Justo ahora. ¿Por qué justo ahora? Porque tenés que romperte. Porque tenés que romperte. Porque no tenés que reaccionar como siempre. Porque el Señor va a probar tu nueva naturaleza. Si realmente estás muerto. Siempre cuento una situación que yo tuve donde un hombre de Dios una vez injustamente me retó delante de toda la congregación. Yo tenía permiso de mi pastor para llegar tarde porque estaba atendiendo una diligencia que me mandó a hacer mi pastor. Entonces me dijo, llegó un poquito más tarde al culto, subí y tocá directamente, así como hace Fabi, que él está trabajando, llega y viene a tocar. Y entonces yo llegué ahí, ya estaba la reunión empezada y había un predicador invitado. Y ese predicador invitado me dice, sos un irresponsable, me dice, sentate ahí adelante, cuando llegues temprano vas a poder tocar. Mientras tanto estás sin disciplina, me dijo, delante de toda la congregación. Y a mí me agarró una bronca, hermano. Me puse tan mal. Entonces me acerqué a mi pastor, amablemente, para decirle, pastor, vos ya viste lo que pasó. Te vengo a contar nada más que le voy a pegar una piña al tipo este. Te vengo a avisar antes. Entonces mi pastor me pega así en el hombro y le digo, ¿qué haces? ¿Por qué me pega? Y me dice, ¿te dolió? Sí, me dolió, le digo. Entonces todavía estás vivo, me dice. Porque el muerto no siente. Todavía hay carne. Todavía hay orgullo. Todavía hay cosas en tu corazón que tienen que morir. Todavía hay cosas que Dios tiene que tratar en tu corazón. Y el Señor va a permitir. El Señor va a permitir que pasen cosas. Porque la nueva identidad no puede reaccionar como la vieja identidad. ¿Sabes qué? Dice que cuando Jesús tuvo hambre y fue tentado, estaba en el desierto. Dice que se le apareció el diablo. Y el diablo no vino a pelear directamente con él. El diablo vino a tentar con su identidad. Porque el diablo le decía, si eres el Hijo de Dios, haz tal cosa. Van a venir a tentar tu identidad en Cristo. Van a venir a probar tus principios, tus valores. Van a venir a probar si tu fe es real. Vos sos cristiano ahora, ¿para qué te pongo una cerveza encima? A ver si sos cristiano. ¿Para qué te vengan a gritar? ¿Para qué te vengan a insultar? A ver si sos un buen cristiano. ¿Vos sos cristiano? Van a probar tu fe. Van a probar tus principios. Van a probar tus valores. Tenemos que afirmarnos en lo que creemos. Tenemos que ser firmes en nuestros valores y en nuestros principios. Tenemos que aceptar la nueva identidad de Dios. Decirle al Señor, Señor, yo no solo quiero cambiar de hábito, yo quiero ser una persona nueva. Yo solo quiero entender. Y si vas a hacer algo para Dios, y si vas a hacer algo para mejorar tu salud, asegúrate de cambiar primero tu identidad. Mañana van todo al registro civil y se me cambian todo el nombre, ¿no? Digo, no es eso. Estoy hablando de la mentalidad. Si vas a hacer una dieta, ponete a pensar lo que esa dieta te va a generar. No pienses solo en bajar de peso. Pensá en tu nueva vida. Pensá que si empezaste a comer pasto no va a ser por unos meses, tenés que comerlo siempre, como un animal. Pensá que si te vas a levantar a orar, lo tenés que hacer como un hábito, que tiene que ser tu nuevo estilo de vida. No tiene que ser solamente por unos meses hasta que el Señor te conceda, te dé el auto, la casa y después ya está. Pensá que tiene que ser un cambio de vida. Que el Espíritu Santo tiene que trabajar en lo más profundo de vos. Hasta que seas la persona que Dios quiere que seas. Quiero que por un momento te puedas poner de pie. Gracias, Señor. Quiero que como un acto profético puedas poner tu mano en el corazón. Y le puedas decir al Señor, Señor, yo necesito que me cambies. Y yo no sé qué es lo que necesitas que Dios cambie. Quizás sea tu carácter, quizás sea algún pecado, quizás sea hábitos ocultos, quizás sea algo que está comprometiendo tu relación con Dios. Que le puedas decir al Señor, Señor, yo necesito cambiar. Yo necesito cambiar, yo necesito ser una persona nueva.
No voy a empezar un hábito o no voy a adaptar un hábito hasta que no cambie mi identidad. Señor, quiero que me cambies ese viejo hombre que reacciona mal, que habla mal, que dice cosas que no tiene que decir, que hace cosas que no tiene que hacer. Señor, yo necesito ser otro. Yo necesito un encuentro contigo, Espíritu Santo. Necesitamos tener un encuentro tan fuerte, que sea un encuentro radical. Dice que Saulo de Tarso era un perseguidor de cristianos, pero tuvo un encuentro tan fuerte con Dios que cambió su nombre. El Señor cambió su nombre y se transformó en uno de los apóstoles de Jesucristo más grandes. Transformó en el apóstol Pablo, quien predicaba, el que perseguía a los cristianos. Ahora era otro y la gente no lo conocía. La gente decía, pero este no era el que mataba a los cristianos. Ahora los busca para predicar. ¿No será que los está juntando a todos para matarlo a todos juntos? La gente no lo conocía, porque era otro. Dios lo había cambiado. Vas a ser otra persona. La gente no te va a reconocer. Llena, Espíritu Santo. Deja que Dios te llene ahí donde estás.